Es momento de saludar a María Florencia Gaibasi, a Marcelo Vaquero y también a Malena Conde, quienes hablarán sobre herramientas tecnológicas. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Candela. Bueno, muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario, a la Comisión de Administración, de Licenciados en Administración del Consejo y del Colegio, que nos han convocado para esta hermosa jornada y que en otros eventos también nos han convocado, por lo tanto ya estamos, por supuesto que el Consejo y el Colegio es mi casa desde hace más de 20 años que estoy matriculada, pero que siempre estemos presentes en estos eventos es una alegría. Hoy en la presentación nos va a acompañar Marcelo Vaquero y Malena Conde. Vamos a, no sé si estaba Ramiro. Rami, ¿Vale? no sé. Rami, estás muteado. ¿Ramiro? Estaba esperando que me pasaran la palabra, por eso. No, por Bueno, favor. le paso Además, la palabra a Ramiro, el licenciado Ramiro Ingracía. Bueno, en estas jornadas tengo el agrado de presentar a una amiga de hace muchísimos años, como es Florencia, así que voy a nombrar algunos títulos que tiene, un poco formal, ya que después, bueno, la charla va a fluir como siempre en todos los ámbitos que hemos compartido. Bueno, en el abordaje a este bloque, a las herramientas tecnológicas, disertarán, como fueron presentadas ya, la profesora magíster contadora María Florencia Gaibasi, acompañada de la especialista contadora Malena Conde, y el magíster ingeniero Marcelo Vaquero. La profesora magíster contadora María Florencia Gaibasi, con una amplia trayectoria académica profesional en el área de las tecnologías de información y comunicaciones, quien se desempeña actualmente como directora de la especialización en gestión estratégica de las tecnologías informáticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNER. El magíster ingeniero Marcelo Vaquero, con trayectoria profesional en el área de Big Data en el deporte, se desempeña también como analista de datos en la EPE y también es docente en la especialización en gestión de las tecnologías informáticas de nuestra querida Casa de Estudios. Y por último, la especialista contadora Malena Conde se desarrolla en el área de Information Security, Business Intelligence y IT Management. También tiene una larga trayectoria en Data Analytics and Visualization Tools, Database and Reporting, auditoría y finanzas corporativas. Y esta última integrante fue alumna también de la especialización que nombramos anteriormente. En este recorrido temático que van a realizar los tres expositores, comenzará por la inteligencia de negocios y los indicadores para el seguimiento de su implementación. Luego, la aplicación de la herramienta ClickSense and Power BI. Y para finalizar, se presenta el caso de un club deportivo aplicando algunas de las herramientas informáticas comentadas anteriormente. Bueno, un gusto y bueno, comiencen y vamos viendo cómo la charla se va desarrollando. Muchísimas gracias, Ramiro, por la presentación. La verdad que es una alegría que seas el presentador. Y también, como les comentaba, es una alegría poder estar acá con amigos y con este equipo interdisciplinario que formamos con Marcelo y Malena. Voy a comenzar a compartir la presentación. Ahí estamos. ¿Ven todos bien la presentación?
ahora, después de cómo nos dejó súper incentivados y motivados Eduardo, bajamos un poquito a la realidad contextual que vivimos en nuestras organizaciones, que trabajamos, que asesoramos, y todos ya conocen la transformación digital. Ya no es algo nuevo, es una necesidad imperiosa para poder seguir creciendo, y para lo cual necesitamos contar con las herramientas tecnológicas. Pero no solamente las herramientas de tecnología por sí mismas, sino que tienen que ir acompañadas por una planificación estratégica, y ahí está el rol del profesional en ciencias económicas para poder primero definir dónde estamos parados. Primero tenemos que saber qué es lo que tenemos, el aquí y ahora, realizar un diagnóstico, saber hacia dónde queremos ir. Por supuesto, ya esto todos lo sabemos, definir la visión, tener el compromiso del CEL y del CIO en estos procesos que van a formar parte de la transformación digital, definir ese modelo de negocio, los procesos, las tecnologías y los recursos humanos que nos van a acompañar, y tomando palabras de Eduardo, armar ese equipo de trabajo interdisciplinario y que sea creativo e innovador también, no solamente con competencias técnicas duras, sino con competencias blandas y digitales. Por eso es muy importante poder definir estos equipos de trabajo interdisciplinarios. No nos olvidamos tampoco del análisis de factibilidad, porque nuestros clientes van a decir, bueno, pero ¿cuál es el retorno de esta inversión? Y como también Eduardo decía, ¿me garantizás que con la implementación de estas herramientas voy a obtener mayores resultados, mejores rendimientos, una mejor toma de decisiones? Bueno, ahí la importancia de saber diseñar los tableros de comando, los dashboards, y poder definir esos KPI, esos indicadores claves de rendimiento, para poder ir midiendo el avance de la implementación de las estrategias tecnológicas que nosotros hayamos definido previamente, y acompañemos ese monitoreo a través de, por ejemplo, Business Intelligence, que es la herramienta que vamos a presentar más adelante, para poder evaluar ese retorno de la inversión, que es mucho más difícil de poder materializarlo, en el sentido de que es un beneficio intangible en muchos casos. Para lo cual debemos armar equipos de trabajos interdisciplinarios con competencias blandas y duras, y que estén en sintonía, por supuesto, con la estrategia de la organización, de la implementación de este cambio, de este proceso, de acuerdo al nivel de maduración tecnológica que tenga la organización. Para lo cual, previamente debemos definir cuáles son las destrezas, las habilidades, las actitudes y las capacidades requeridas para llegar a las tan mencionadas y conocidas competencias digitales. Pero estas competencias digitales no van a ser al manejo específico de una herramienta tecnológica, sino que tienen que tener una creatividad y una innovación interna de cada ser humano en cuanto a ser proactivo, ver el cambio como una oportunidad, para poder adaptarse, aprender, desaprender, reaprender, evolucionar, avanzar, estar en una mejora continua de 360. Tener presentes siempre estos equipos interdisciplinarios, y voy a tomar una palabrita del chat, que tenga chispa. Esa chispa, esa luz, esa, digamos, que siempre está inquieto en querer crecer, innovar, mejorar, y por supuesto adaptarse a las circunstancias y a los cambios, salir de esa zona de confort, y teniendo en cuenta la visión estratégica de la organización, orientado a un modelo de negocio tecnológico, la gestión de esa información que la tenemos en el supermar de conocimiento y de información de Internet, de Google y demás aplicaciones. Saber manejar todas estas herramientas de comunicación digital y generar
estrategias de trabajos en red, de aprendizaje continuo, de conocimiento digital, tener siempre presente la orientación al cliente, la satisfacción del cliente interno y del cliente externo, y para lo cual debemos desarrollar un liderazgo en red, un liderazgo tecnológico. Dentro de la formación de la carrera de licenciado en Administración, en este último cambio de plan de Ciencias Económicas de la UNR, hemos incorporado uno de los perfiles dentro del perfil generalista, el de ser líder tecnológico, el de ser tecnólogo, porque como muy bien dijo Eduardo, es una competencia del licenciado en Administración poder gestionar y llevar a cabo todos estos procesos. Y aquí ya comenzamos con las herramientas de Business Intelligence para el análisis de datos. Hay varias, entre las más conocidas y entre las que luego después Marcelo y Male van a mostrar, tenemos Tableau, ClickSense, Power BI y Google Data Studio. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un dashboard? Es una herramienta de visión gráfica que permite monitorear una serie de variables definidas, viendo en forma rápida los resultados obtenidos y establecer planes de acción antes desvíos. Es nuestro conocido ya tablero de comando, donde podemos determinar, indicar, establecer, definir los indicadores, utilizando métricas, medir, e ir viendo el monitoreo, semaforizando los resultados y poder actuar en consecuencia con mayor rapidez y tomar decisiones en tiempo real, que esa es la importancia de las herramientas tecnológicas que también comentaba Eduardo. O sea, ¿qué pasa? ¿Las herramientas tecnológicas matan la creatividad? No, al contrario, nos liberan de las actividades rutinarias repetitivas, porque todo lo que se va, todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Y esto desde la primera revolución industrial, o sea, no es algo nuevo. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que los cambios cada vez son en menores tiempos y más disruptivos, son cambios más profundos. Entonces, acompañados con este avance de las herramientas, nosotros podemos liberar nuestra mente, nuestra creatividad, nuestra innovación, para poder generar nuevos proyectos apalancados y acompañados con las tecnologías. Para lo cual debemos saber qué medir, cuándo medir, cómo medir, porque lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se evalúa, lo que no se evalúa no se gestiona, y lo que no se gestiona no se puede mejorar. Esto ya lo sabemos como licenciados en Administración. Bueno, yo no soy licenciada en Administración, soy magíster en Administración, pero ya estoy contaminada con el gen de Administración. Los indicadores claves de rendimiento que tenemos que tener presente en todos estos procesos de transformación digital son muy importantes para poder definir las métricas. Y la transformación digital implica un proceso de cambio cultural, tecnológico y de gestión transversal. La transformación digital se encuentra en constante evolución, por lo tanto estos indicadores que definimos tienen que ser flexibles, operativos y sencillos, porque van a estar en constante movimiento, en constante cambio. Estos indicadores deben integrar la estrategia empresarial. ¿Por qué? Porque es la alta gerencia, el dueño de la compañía, quien toma la mayor decisión, tiene que estar comprometido, tiene que estar decidido a poder implementar estas herramientas de tecnología y ser consciente de la importancia y del rendimiento que va a obtener a lo largo del tiempo al poder tomar mejores decisiones. Pero ¿qué preguntas nos tenemos que hacer antes de definir estos KPI según la consultora Gartner? Tenemos que tener en cuenta
en qué organización estamos trabajando. Entonces, qué rápido se producen los cambios dentro de la empresa. No es lo mismo una empresa que tiene un gen más flexible, adaptado, de adaptación, de cambio, de innovación, que una empresa más burocratizada. Depende del tipo de empresa, de organización, de producto, de servicio que comercializa. Se han eliminado las barreras entre los departamentos. Hay que tener en cuenta qué estructura departamental tiene esa organización. ¿Cómo se integra la estrategia digital con la general? ¿Hay una integración? ¿Hay un compromiso? ¿O se toma como algo separado de un departamento específico de sistema como fue en sus principios? ¿Cómo se gestiona el nuevo talento? ¿Se sienten las personas implicadas y en continuo crecimiento dentro de la organización? ¿Están incentivados para seguir capacitándose y brindar lo mejor de ellos en el trabajo? ¿Van en sintonía la cultura y los valores de la empresa con el trabajo en equipo? ¿Tenemos en cuenta las personas y los equipos? ¿Se utilizan estas técnicas de design thinking, de metodologías ágiles, de fomentar el trabajo en equipo interdisciplinario? ¿Qué es lo que está pasando en cada organización? Entonces, de acuerdo al tipo de organización, nosotros podemos definir los KPI de transformación digital. Por supuesto que los KPI tradicionales van a estar presentes, los de ingresos, los de costos, los de satisfacción de los clientes, pero también podemos definir los siguientes KPI enfocados en la organización, enfocados en el cliente y la gestión comercial y enfocados en la innovación. Como por ejemplo, poder medir el nivel de participación y posicionamiento de la organización en el mercado, el nivel de madurez digital que tiene esta organización, la formación y experiencia de los socios y empleados y directivos, el porcentaje de ingresos mediante los canales digitales. Si esos canales digitales los sumé como otra unidad de negocio por separado o los integré a los canales físicos, con la contribución o implicación de los departamentos de la empresa en las iniciativas digitales. ¿Están todos comprometidos con este nuevo modelo de negocio digital? Tener en cuenta la tasa de adquisición de nuevos clientes, mejora de la experiencia de los usuarios, aumento de la participación de los clientes en los canales digitales, disminución del tiempo de comercialización de nuevos productos, cambios en el comportamiento del cliente y del usuario, inversión de marketing en los canales digitales. Estos ya son todos indicadores conocidos que se vienen implementando dentro de las organizaciones desde antes de la pandemia y que se han visto profundizados con la pandemia, ya que aquellas organizaciones que no estaban subidas a la plataforma digital se tuvieron que subir en mayor o menor medida con las herramientas que contaban y con la inversión que en su momento podían realizar. Ahí tenemos unas preguntas, Flor, así también vamos redondeando, perdón. Vos sabés que Sí. el tiempo es tirano, entonces pues pasemos a lo mejor a las preguntitas y vamos redondeando el tema. Acá Mariana preguntaba con respecto a los KPI, ¿cuántos KPIs recomendás? No hay un número mágico de KPIs, depende del tipo de organización, depende de la etapa evolutiva que esté en el desarrollo de la madurez digital. Por eso estos son ejemplos y si vamos al siguiente slide, estos son KPIs básicos que, digamos, estos sí o sí tienen que estar dentro del análisis de transformación digital en cuanto a poder medir la satisfacción del cliente externo, el número de clientes actuales satisfechos por 100 dividido el número de clientes satisfechos anteriores, la adopción y satisfacción de los clientes internos, porque no nos olvidemos de la satisfacción de los clientes internos, en cuanto al desarrollo de las competencias digitales, porque es muy importante la capacitación de los recursos humanos que están trabajando en los equipos interdisciplinarios,
el número de competencias que tenían al inicio por 100 dividido el número de competencias finales, los datos que se están analizando, porque hay una explosión del análisis de todos estos datos, la escalabilidad, que es muy importante, desde el primer momento que uno implementa estos procesos de transformación digital, hay una relación directamente proporcional. A mayor digitalización, mayor posibilidad de escalar. O sea, yo puedo empezar por un módulo, por un sector, por un área, por un proyecto, y luego ir creciendo. Y entonces esa escalabilidad no tiene techo. La escalabilidad de un servicio, de un proceso es muy alta, bueno, y su costo marginal tiende a cero, porque cuando yo ya invertí en un determinado sistema o proceso o infraestructura, sumarle una funcionalidad más es mucho más económica que la funcionalidad que le sumamos al principio, y así sucesivamente. Por eso es muy importante el tema del punto de equilibrio relacionado con la pregunta de cuántos indicadores o hasta cuánto voy a llevar a cabo estos procesos de transformación digital, y todo en su justa medida. Depende de la organización, depende del proyecto, depende de la inversión, y también se puede ir haciendo por etapas, por supuesto. Sobre digitalizar es perjudicial para la empresa también, y la ley de los rendimientos decrecientes ¿se aplica también en el negocio digital? ¿Se aplica o no? Claro, ahí está la cuestión, la reutilización del proceso. Claro. La reutilización del proceso, la reutilización del dato, el viejo principio de reutilización del dato. Así que obviamente, sí. Sí, yo ahora voy a dejar de presentar, después voy a continuar con los últimos slides, porque le hago el pase a Marce, que él continúa. ¿Dejé de presentar bien? Todavía no. Estás presentando todavía. Ah, bueno, entonces no dejé Unos de presentar. minutitos lleva. Viste que siempre compartir pantalla es... Ahí está. Ajá, ya está. Ya está. Gasta mucha banda ancha y todo se ralentiza. Bueno, entonces, sí. Continúa Marcelo, y acá está compartiendo Marcelo. Se ve perfecto, Marcelo. Sí, bueno, sí. buenas tardes Bien, a todos. sí. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ustedes lo que están viendo acá es un resumen de mi tesis de maestría. ¿Por qué? ¿Por qué decidí poner esto? Bueno, yo creo que este es un caso de investigación aplicada. Acá lo que voy a buscar es que ustedes vean qué podemos hacer con todo esto de lo que comentó Flor. Los indicadores, las medidas, las métricas, las asociaciones, mejores decisiones y el impacto que tiene esto en una organización. Si bien acá lo vamos a ver desde el punto de vista deportivo, este es un proyecto que hoy está funcionando en clubes de primera división y segunda división de Argentina, Chile y España, lo podemos o lo vamos a asociar finalmente a las empresas. Entonces, bueno, primero lo que quería decirles es que mi formación es de sistema, si cometo algunos errores o ya le pido disculpas, pero bueno, mi cabeza está formada como ingeniero en sistema, así que por ahí va a ser un poco rígida, como todo ingeniero. Bueno, este proyecto lo que busca es, ustedes vieron cómo estuvieron hablando los dos disertantes anteriores, es que la mayoría de los indicadores o de las observaciones que se hacen son objetivas. Nos paramos la mayoría de las veces en observaciones o indicadores objetivos. La propuesta de esta metodología es combinar esas observaciones objetivas por observaciones subjetivas. O sea que acá vamos a hacer intervenir al sujeto, vamos a tener que convertir esas variables subjetivas en objetivas, vincularlas y tomar mejores decisiones. Bueno, este proyecto, como les contaba, tiene esa finalidad, asociar variables objetivas y subjetivas para tomar mejores decisiones, y miren esto. Esto es un proyecto que se aplicó a un equipo de primera división del fútbol argentino el semestre pasado. Lo que estamos tratando de hacer es mejorar la disponibilidad del jugador. Este plantel tuvo 43 lesiones, acá estamos midiendo en forma objetiva y pura, 43 lesiones, es un número.
6,33 días perdido, otro número. Ya fíjense el impacto económico que tuvieron estas lesiones. Ya acá empezamos a combinar medidas. ¿Por qué? Porque tenemos lesiones, porque tenemos jugadores y porque tenemos contratos y tenemos valores de esos contratos. Y finalmente, es lo que voy a explicar, llegamos a una predicción de lesión y decimos que con esta metodología podríamos haber evitado o por lo menos tratado 1/3 de las lesiones que se produjeron. Ahora vamos a explicar por qué. Bueno, para hacer esto, yo pienso que lo más importante de todo es saber qué queremos hacer, pero aún más importante es tener buenos datos. Esa es la clave, porque si nosotros sabemos lo que queremos hacer, pero no contamos con buenos datos, no podemos tomar buenas decisiones. Entonces, la clave es tener datos limpios. ¿Qué hicimos nosotros? Para obtener estos datos, desarrollamos software propietario. Para captar el componente subjetivo hicimos una aplicación mobile y para captar el componente objetivo hicimos una suite tecnológica, una aplicación web. Acá, como dije, este proyecto fue la muestra, fue un plantel de primera división de 36 jugadores. Esto está coloreado según digamos, los desvíos estándares en lo que es edad, talla y peso. Está coloreado de esta forma, la curva normal. El verde que vieron es este 68%, el amarillo que vieron es este 95% y el rojo el 99%. ¿Ah? Entonces, esta es la distribución de esos tres valores en el plantel. Hicimos una aplicación mobile, como les contaba, que trataba de captar ese componente subjetivo. ¿Y qué le preguntábamos al jugador? Bueno, interveníamos en dos momentos. Un momento era el pre-partido competencia y un momento el post-partido competencia. Hicimos una aplicación mobile y le preguntábamos 4 cosas. ¿Qué tan recuperado estaba? Utilizábamos una escala de Likert y llevábamos este texto a un número, lo cuantificábamos. Entonces, le preguntábamos qué tan recuperado estaba, si sentía dolor muscular, qué energía tenía antes de ese entrenamiento, cómo había descansado la noche anterior, y finalmente con esas 4 preguntas descubríamos un índice, o calculábamos un índice de componente subjetivo. Cuando terminaba el entrenamiento competencia, a través de una escala de Borg modificada, le preguntábamos qué esfuerzo había sentido. Avanzando con los indicadores, bueno, con respecto a estas variables subjetivas, lo que decíamos, estas variables subjetivas no se pueden medir directamente, por lo tanto, teníamos que convertirlas. ¿Cómo calculábamos estos índices? Calculábamos índice de componente subjetivo preentrenamiento, post-entrenamiento y un índice de lesiones. Bueno, ¿qué hacíamos? Aplicábamos una regla de negocio. Por ejemplo, en el índice de componente subjetivo decíamos, bueno, si el jugador en algún momento indicó rojo, por supuesto, lo teníamos que escuchar porque no estaba 100 puntos para entrenar. Si él decía que estaba amarillo, bueno, ahí podía entrenar. Pero ¿qué pasa si contestaba varios amarillos? Bueno, había que armar una regla de negocio. ¿Y qué dijimos? De las 4 variables, la que más peso tiene es el dolor muscular. Si un deportista tiene dolor muscular, bueno, entonces hay que prestar atención. Si este jugador alertaba amarillo, el dolor muscular, más otro cualquier amarillo, se transformaba en rojo. Y bueno, y si decía que estaba en verde, entrenaba normalmente. Entonces, así aplicábamos las reglas de negocio. ¿Y para qué nos servía esto? Bueno, para calcular los índices y asociar esos índices, relacionar esos índices. ¿Cómo lo relacionábamos? De esta forma. Cada vez que entrenaba el jugador, con las preguntas preentrenamiento, teníamos el semáforo de cómo se sentía, lo comparamos cómo terminó el entrenamiento del día de ayer y lo comparábamos con un índice de lesiones, que el rojo es si él estuvo lesionado en los últimos 10 días, amarillo si estuvo en los últimos 20 días y verde posterior a eso. Entonces, ahí ya podíamos, o el staff podía, tomar decisiones, porque si ya estaba en alerta algún jugador, lo podía llamar, podía intervenir y podía decir si adaptaba carga de trabajo o no. Entonces, ahí ya podíamos ver
una intervención del staff para mejorar el entrenamiento de ese atleta. Con respecto al componente objetivo, bueno, desarrollamos una suite que se llama B-Sport, tecnológica. Lo que nos encargamos es de una gestión 360 de proyectos deportivos y fundamentalmente, lo más importante, para no demorar mucho, nos interesaba mucho, por ejemplo, el componente objetivo que es el GPS. Lo que ustedes ven acá son diferentes variables que nosotros captamos del GPS y acá son indicadores que calculamos a partir de estas variables. Acá están las principales, ¿no? Porque un GPS arroja hoy arriba de 200 variables, acá van a ver distancias totales, aceleraciones, desaceleraciones que tienen que ver con la lesión del jugador y propiamente con este trabajo. Bueno, entonces hasta acá ya tenemos cuantificados componentes objetivos, componentes subjetivos. Y acá empieza lo interesante de cómo tratar todo esto. Infraestructura. Si bien esto no aporta demasiado, pero ¿qué hicimos con la infraestructura? La infraestructura, bueno, lo primero que apuntamos con la infraestructura es la democratización del dato. ¿Por qué? Porque ese dato, si es bueno y está disponible, nos permite sacar indicadores, realizar asociaciones y tener mejores decisiones. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos esas dos aplicaciones, como les dijimos, propietarias. ¿Y cómo tratamos al dato? Bueno, al realizar desarrollos propietarios, el dato está limpio o está prácticamente limpio. La ingesta la hicimos a través de la aplicación mobile y de esta suite tecnológica y persistimos todo en la nube. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Democratizamos el dato y lo dejamos disponible en todo momento desde cualquier dispositivo. Arriba de estas aplicaciones que desarrollamos, bueno, ¿qué beneficio nos trajo todo esto? Bueno, nos permitió monitorear cómo venía evolucionando o cómo venía adaptándose este jugador a sus cargas de trabajo. Este monitoreo nos permitió reducir las lesiones, por lo tanto aumentó la disponibilidad tanto en entrenamientos como en competencia y por supuesto bajó los costos. O sea que ahí tuvimos 4 beneficios. Pero algo muy interesante, y ahora sí volvemos otra vez al análisis de datos. Arriba de estos desarrollos que nosotros hicimos, arriba de este software, le montamos una herramienta de análisis de datos. En este caso es ClickSense. Todo lo que nosotros hicimos acá tiene sustento científico. Este acople de esta herramienta o de este BI sobre el desarrollo de web, ¿qué nos permitió? Bueno, nos permitió poder observar la probabilidad de lesiones, el rendimiento del jugador y cómo se venía fatigando. El sustento científico, bueno, acá utilizamos un método que es el de unidades arbitrarias para saber la probabilidad de lesión. Para saber el rendimiento utilizamos un método científico que se llama carga aguda y carga crónica, donde se marcan rangos de riesgo de lesión de ese jugador. Y para la fatiga y la monotonía también utilizamos métodos científicos que dan una serie de fórmulas que te permiten seguir esa evolución o ver cómo el jugador se va adaptando a las cargas de trabajo. ¿Y qué hicimos? Bueno, con esta herramienta que es ClickSense empezamos a generar visualizaciones que nos permitían seguir la evolución de esa carga de entrenamiento. Por ejemplo, lo que estamos viendo son las unidades arbitrarias, la carga de entrenamiento. Si el jugador estaba entre 300 y 500 era una carga leve, entre 500 y 700 media y arriba de 700 alta. En cuanto al rendimiento, que habíamos visto carga aguda y carga crónica, acá vemos cómo el jugador entra en riesgo de lesión o no entra en riesgo de lesión, con una semaforización. Y con respecto a la fatiga y la monotonía, comparamos esas dos variables con las lesiones y la carga de trabajo. Entonces, acá podemos ver cómo estas herramientas de análisis de datos están al servicio de mejorar esta disponibilidad de jugadores en terreno, ¿no? Bueno, finalmente, ¿cómo obtuvimos este 37.21%? ¿Y cómo vinculamos estas variables objetivas y subjetivas? Bueno, lo que hicimos, aparte de disponer de esas herramientas tecnológicas para el día a día seguir al jugador, a ver realmente cómo se sentía, hicimos un tablero donde mostramos
cómo se sentía el jugador antes de entrenar la semana previa a su lesión. ¿Tá? Y fíjense que este 37,21% quiere decir que este porcentaje de lesiones, la semana previa a su lesión, semaforizó rojo en más de una oportunidad. ¿Tá? Fíjense que en este caso, yo acá tengo un rojo y 3 amarillos, no está contado dentro de ese 37,21. O sea que si nosotros atendiéramos las variables objetivas y subjetivas a través de desarrollos o a través de herramientas tecnológicas, podríamos mejorar la gestión. O sea, lo que un poco trato de decir de todo esto es que nosotros estamos, primero que es muy importante el dato, después que es muy importante transformar este dato en indicadores, asociar estos indicadores que nos lleven a tomar mejores decisiones. Y lo que quería mostrar también es que nosotros estamos muy focalizados a observaciones o a mediciones objetivas, que a veces nos tenemos que detener y complementar estas mediciones objetivas con mediciones subjetivas. Por ejemplo, si llevamos esto a las empresas, hoy está en boga, o hay un término que está muy de moda, que es el People Analytics, que es un poco tomar decisiones relacionadas a nuestros recursos humanos basadas en datos. La mayoría de estos datos pasa lo mismo que en el fútbol. Están basados en observaciones objetivas. Horas de trabajo, resultados que se obtienen, etc. Pero fíjense que estas mismas 4 preguntas que nosotros le hicimos a los jugadores se las podríamos estar haciendo perfectamente a nuestros empleados. Le podríamos estar diciendo qué tan recuperado estás del día anterior, si estás dolorido por algo, si te sentís bien, cómo está tu estado de salud, cómo está tu estado de ánimo, si pudiste descansar bien. Podemos tener un índice a partir de eso y ver o estimar cómo va a rendir ese día. Al finalizar de la jornada podríamos preguntarle cómo sintió el esfuerzo. Entonces, ahí podríamos empezar a relacionar valores objetivos con valores objetivos y podríamos empezar a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿cuándo me rinde más un empleado? ¿Me rinde más un lunes? ¿Me rinde más un viernes? Y así me rinde más cuando tomo vacaciones, me rinde más cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir con esto, es muy importante medir, sí, es muy importante, pero también tenemos que saber y tener bien claro qué medir. Tenemos que tener muy buenos datos y en función de eso vamos a tomar buenísimas decisiones. Así que bueno, eso es lo que le quería mostrar, un caso real para que lo podamos asociar a los negocios. Muchas gracias y dejo de compartir. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, estamos tiranos con el tiempo, pero son para hacer bastantes preguntas, ¿no? Tanto a Flor como a Marcelo. Y bueno, ahora creo que le sigue la contadora Conde, perdón, no estoy familiarizado, entonces no llamo por el nombre. Bueno, No hay problema. bueno, un gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a pasar a compartir pantalla también para que podamos ver la presentación. Un minuto. Bueno, ¿me pueden avisar si todos pueden ver? ¿Me confirman? Sí, Sí, Male, sí, se ve. Se ve. Bueno, un momento. Vamos a seguir acá. Ahí estamos. Ahí pueden ver entonces, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno, porque yo estaba con otra pantalla. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Yo les voy a compartir lo que es un poco lo que son las métricas de administración. Quiero ver si, un minutito, están viendo la pantalla de métricas, ¿no? Sí, vale. Bueno, perfecto. Bueno, yo les voy a compartir un poco lo que son las métricas en cuanto a administración. Volvemos un poco ahora a la parte contable. Ya Marce habló un poco de lo que eran las métricas de negocios en el ámbito del fútbol. Yo voy a hacer un breve repaso por aquellos que son los indicadores relevantes
para monitorear y gestionar lo que es el negocio del fútbol, en qué se apalanca el negocio del fútbol, un poco cuáles son aquellos indicadores relevantes en términos de administración y gestión. Y todo esto también llevó a una plataforma de BI, en este caso con la herramienta de Power BI. Estuvimos trabajando, haciendo un poco también uso de la creatividad, esto que también hablábamos de automatizar procesos y dejar un poco la creatividad para explorar nuevas opciones de visualizaciones. Nota muy importante saber que una visualización entra mucho más rápido que un texto muy largo, que tenemos que leer, un informe, un reporte que lleva tiempo que hay que disponer. En cambio, una visualización rápidamente nos da como una primera visualización rápida, un pantallazo de lo que tenemos, y nos permite rápidamente detectar anomalías o situaciones que requieren más atención que otras. En este caso, bueno, vamos a hablar de métricas de negocio del fútbol. Les voy a pasar a comentar en esta primera slide cuáles son los objetivos en los cuales nos basamos. Como nosotros sabemos, en un proyecto de visualización es un proceso que utilizan en su general la metodología Agile, que es metodología iterativa, se basa también en lo que quiere el usuario, en una cuestión de mucho feedback entre lo que el usuario necesita y lo que nosotros podemos ofrecer desde la herramienta y desde el proceso de visualización. Entonces, para eso nos basamos en 4 objetivos básicos que parten desde el usuario final o quien va a ser el dueño de los datos, digamos, quien va a consumir esa visualización. En este caso, los objetivos de esta visualización era monitoreo de las métricas objetivo. Se define un set de métricas objetivos que son las que se pretende alcanzar, y después van a ser las que se monitoreen y se controlen con el tiempo. Se desea conocer el apalancamiento de los jugadores y el cuerpo técnico, es decir, que solventa esos egresos que se hacen por jugadores y cuerpo técnico en el mercado del deporte. Y se necesitaba también conocer lo que es la gestión de contratos. Dato muy importante que nosotros tratamos de monitorear es el vencimiento de los contratos. ¿Y ello por qué? Porque el vencimiento nos permite saber cuándo tenemos que realizar algún ajuste o no en alguna negociación, algún contrato que esté próximo a vencerse, algo que requiera alguna cláusula, algo específico. Nota de color con este tema: ayer fue el día en donde se venció el vencimiento de Messi, jugador que todos conocemos, es decir, que ayer fue un hito en la historia del fútbol. ¿Por qué? Porque hubo muchos rumores y hubo mucho movimiento en el mercado. ¿Por qué? Porque Messi era el jugador que no tenía contrato. Entonces, a partir de eso, se mueve el mercado y empieza a haber ciertas especulaciones que hacen mover todo lo que es el mundo del fútbol. Con lo cual, fíjense qué importante es este dato, ¿no? Y por último, la evaluación de mercado. ¿Qué quiere decir? Estamos en un mercado y en un negocio muy importante, que mueve mucho dinero, que requiere mucha atención, que es muy importante por toda la cantidad de personas que están involucradas, con lo cual la evaluación de mercado refiere al valor, quizás, en este caso el dato puntual es el valor que se le asigna en el mercado a un jugador específico. Y que por supuesto es necesario tenerlo en cuenta para saber cuál es el valor de contrato esperado, cuál es el valor de contrato para un jugador de determinada edad o determinado puesto. Permite monitorear lo que es un dato propio, es un dato que nosotros tenemos como el valor del contrato para nosotros en el club que estamos analizando, versus un dato dado, que es el dato que viene del mercado, es un dato que no es propio y que podemos jugar y ver cuál es nuestra relación en función del mercado. Para ello vamos a pasar entonces a la primera slide, y esto tiene que ver, como decía antes, respecto de las técnicas de visualización, un primer pantallazo, un primer resumen de lo que tenemos. Podemos observar que tenemos lo que son las métricas objetivo en el color negro y lo que son las métricas actuales. ¿Qué quiere decir? Ese valor que tenemos hoy en día y que necesitamos relacionar con nuestra realidad, digamos, ver si esto es lo que nosotros realmente queríamos alcanzar, si estamos por encima, si estamos por debajo, si es un número aceptable, pero en definitiva un primer pantallazo que nos permite ver cuál es la situación hoy. Fíjense que en este caso los principales indicadores son de jugadores sobre ingresos de TV, jugadores e ingresos y cuerpo técnico sobre ingresos de TV, jugadores sobre ingresos ordinarios, todo lo que es el pago de sueldos de personal, de jugadores de planteles inferiores y otros gastos. Pero pueden notar acá que el mayor interés es siempre sobre los ingresos de TV. Fíjense qué importante que es la televisación como uno de los grandes apalancadores del negocio del fútbol. Con lo cual, bueno, es muy importante este primer pantallazo para ya de primera idea, digamos, de primera vista, poder saber cómo estamos. Y luego, como son también las técnicas de visualización, ir desglosando, ir de lo general a lo particular e ir desglosando cada uno de los KPIs.
Vamos a ver ahora un ejemplo de uno de los KPI, como les comentaba, jugadores y cuerpo técnico sobre ingresos de TV. ¿Qué quiere decir esto? Queremos conocer cómo se apalancan nuestros jugadores y el cuerpo técnico. Es decir, voy a conocer cuál es la cantidad de erogación que yo tengo por jugadores y por cuerpo técnico sobre la cantidad de ingresos que tenemos por televisación de estos partidos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este porcentaje tiene un objetivo, en este caso, del 100%, y la métrica indica que está 146.1, que quiere decir que estoy por encima del valor esperado. Y a su vez los costos de cuerpo técnico sobre ingresos de TV también están arriba del objetivo. Para ello, ¿qué puedo hacer? Tengo variables que van a ser las variables accionables y las variables dadas. Entonces acá lo que se intenta mostrar es cómo está la métrica respecto del objetivo y a su vez cuáles son las variables que componen esta métrica que el usuario final puede ir y ajustar. ¿Qué quiere decir? Yo veo el resultado, pero también veo a dónde tengo que ir para ajustar esta métrica. Y en función de eso ya puedo empezar a trabajar en el detalle de ver qué tengo en jugadores, cuáles son mis jugadores más caros, cuáles son mis jugadores por los cuales estoy erogando más de lo que debería estar erogando, etc. Lo mismo con el cuerpo técnico. ¿Cuál es mi plantel de cuerpo técnico hoy? ¿Cuál es el costo estimado que yo tenía para mi cuerpo técnico? Y así ir monitoreando en función de las variables que tenemos. Voy a pasar ahora a una métrica que, como les comentaba, muy importante, que es la gestión de los vencimientos de contratos. Y acá, como ven rápidamente, hablamos en un momento de semaforización, y acá está el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Para la gestión de contratos se parte de una gestión de una estimación de métricas, es decir, de una cartera esperada, un mix de vencimientos esperados, para lo cual se requiere que los vencimientos estén entre 0 y 6 meses, entre 6 y 12 meses y más de 12 meses. Para eso nosotros hacemos unas métricas que nos definen cuál es el objetivo, cuál es la métrica actual y cuál es la diferencia respecto del objetivo planteado. Con lo cual en esta diapositiva podemos visualizar rápidamente cuál es nuestra métrica de objetivo, cuál es nuestra métrica actual, y en una especie de campograma, como se le suele llamar, vemos a nuestros jugadores en sus puestos habituales y tenemos el detalle del jugador y de la fecha del vencimiento. Y acá lo importante es ver que rápidamente tenemos el dato del vencimiento coloreado según la escala de semaforización indicada. ¿Qué quiere decir? Que si un jugador está en rojo, es decir, que le quedan menos de 6 meses para vencer ese contrato. Si está en amarillo, ese contrato le quedan entre 6 y 12 meses, y si está en verde, es mayor a 12 meses por vencer. Con lo cual también me genera una alerta. Siempre el color rojo está asociado a una alerta, siempre el color amarillo está asociado a algo que requiere atención también, y en menor medida el color verde indica que estamos bien, podemos marchar. Entonces, importante la semaforización y el uso de los colores para poder detectar rápidamente en una visual cuáles son los puntos que requieren atención y cuáles no. Esto, por supuesto, que me permite saber que aquellos que tengo en rojo o tengo en amarillo son aquellos que tengo que empezar a revisar el estado del contrato, si tengo que realizar alguna gestión adicional o algo por el estilo. Veo, no sé si están escribiendo. Paso con la última slide, muy cortito esto. Vamos a mostrar ahora también, como les contaba al inicio, el tema del monitoreo respecto del mercado. Acá lo que podemos observar son las edades promedios, y acá un dato importante, el valor que pusimos nosotros, valor Transfermarkt, que es una plataforma que provee datos de fútbol. Hay múltiples plataformas de proveedoras de datos, en este caso nosotros usamos el valor de Transfermarkt, que nos permite conocer cuál es el valor asignado a un jugador en específico. A partir de allí nosotros podemos saber cuál es el valor que estamos nosotros tomando hoy en día por cada jugador y compararlo y evaluar aquí un dato propio, como es el valor del contrato, y a su vez un valor de mercado, como es el valor que viene dado en Transfermarkt. Y a su vez, algo muy importante, otra vez usando también el uso del color y la semaforización, las edades promedio, es decir, yo voy a estimar una métrica de edad promedio en el orden de 25 años y voy a poder ver cuál es mi métrica promedio, que quiere decir es un promedio de todas las edades de mi plantel. Hoy vemos que está en 25,9 y el objetivo es un plantel de 25 años promedio. Esto es sobre 32 jugadores, es decir, que estamos apenas un poquito arriba de lo deseado, pero más o menos se cumple con la métrica.
Y acá podemos ver en la tabla de edad promedio cómo están semaforizados los colores y cómo se alejan y se acercan al objetivo deseado según el color también, algo también rápido de visualizar. Y por último, también podemos ver la cantidad de jugadores por rango de edades. Esto nos permite también tener un pantallazo en donde se concentra la mayor cantidad de jugadores por edades. Entonces, de esta forma podemos tener un monitoreo rápido de cómo está compuesto nuestro plantel, de cómo estamos erogando nuestros gastos, y lo que nos permite, por supuesto, es conocer cómo estamos gestionando nuestro negocio. Esto es brevemente lo que nos permite, como decíamos antes, disponer de informes para la toma de decisiones en forma oportuna, datos precisos y disponibles. También, como mencionabas vos, Flor, anteriormente, y Marce, el hecho de tener un dato disponible que ya es información, que ya está procesado y que ya me representa en una visualización una rápida forma de tomar decisiones. Así que bueno, les agradezco. Este era un poco el repaso por los indicadores